Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy les voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es la investigación cualitativa. Para ello, les preparé una pequeña presentación en el cual tengo como ejemplo lo que es la resiliencia en niños. En este momento les voy a presentar mi pantalla para que ustedes puedan ver este pequeño ejemplo sobre el proceso de investigación cualitativa. Muy buenos días. Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, Profesorado de Enseñanza Media en Psicología. Proceso de investigación cualitativa. Curso Ciencia 2. Docente licenciado Raúl Betancourt y su servidora Elena Carinazo López, sección A, jornada nocturna. En la presente presentación, como contenido, voy a hablar y de los cuales voy a hablar de forma muy general y voy a tratar de aplicarlos al presente ejemplo. Va a ser el título, el planteamiento del problema, objetivos, justificación, viabilidad, delimitación, alcances, diseño, marco teórico, muestreo y bibliografía. El proceso cualitativo. Mi título de investigación es La resiliencia de niños víctimas de abuso sexual. Para ello, consideré que es necesario darles una pequeña retroalimentación de lo que es el planteamiento del programa de investigación, en el cual me basé en el libro de Sampieri. Para ello, déjenme contarles que debe incluir un propósito central, objetivos y preguntas de investigación, justificación del estudio, viabilidad del estudio, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, selección del ambiente o contexto inicial. También para proponer la muestra se debe definir cuáles serán los casos, las unidades o los participantes. También hay que definir los conceptos o cuestiones potenciales a considerar y hay que decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Seguidamente tenemos lo que es el ingreso al ambiente inicial o al campo. En este caso es la exploración al contexto que se ha seleccionado y también se refiere a la consideración que se debe de tener con respecto a la conveniencia y a la accesibilidad. También es importante saber que en el proceso cualitativo se debe llevar lo que es el objetivo, la justificación y la viabilidad. En este caso, el objetivo se refiere a interpretar de lo sencillo, que debe ser sencillo y directo, que se inicia explorando y describiendo, limitándose al estudio y a relacionar y explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. En el caso de la justificación, es utilizada como el estudio que necesita la aprobación de otras personas. En la justificación se puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque el abordaje sea cualitativo. La viabilidad es el elemento que se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. En este caso puede ser posible llevar a cabo el estudio, son unas preguntas que uno se debe realizar, así como también tenemos los recursos para hacerlo. Y con relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario que se indique qué contribuciones hará esta investigación a nuestro conocimiento actual. Para ello, en sentido general, con respecto a este ejemplo que les voy a plantear y a desarrollar dentro de la presentación, me gustaría hacerles referencia que en cuanto a la justificación, pues este tema lo consideré de suma importancia, pues actualmente los índices que se han dado con respecto al abuso sexual en niños se ha ido incrementando. Y aparte de eso, pues consideré que es viable porque toda la información lo que recabé ha sido en base a las páginas del gobierno, donde ellos se encargan de realizar estos estudios, en este caso de la Procuraduría General de la Nación, los derechos humanos y las páginas de niñez y adolescencia y otras cuantas más que ustedes podrán ver, ¿verdad? Pero estas son algunas de las instituciones que se encargan de ver este tipo
de abusos que se realizan y ellos mantienen ellos documentan todo esto y realizan diferentes gestiones en la cual luego suben estadísticas a sus páginas, de las cuales yo logré eh, recabar cierta información, la más actual que encontré, para poder desenvolver este ejemplo de diseño de investigación. Ah, y también es importante que en la viabilidad una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos nos ayuda a reforzar. Bueno, la resiliencia de niños víctimas de abuso sexual. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. El principal objetivo de esta investigación radica en identificar los principales factores resilientes en niños y niñas víctimas de violencia física. El maltrato infantil es un término que se refiere a todas las acciones o omisiones que atentan contra el bienestar físico, psicológico, efectivo, sexual, social, educativo del niño o niña, que puede representar graves consecuencias para su desarrollo. Como planteamiento del problema de investigación, tenemos que el abuso sexual infantil implica toda acción reiterada, continuada, donde una persona adulta o cuidador o encargado o progenitor en situación de poder tiene acceso carnal a un menor sin su consentimiento, ya que debido a que la víctima no cuenta con la madurez cognitiva, psicológica y biológica para asumir como tal esta acción. Lo cierto es que los niños y niñas son una población vulnerable, que son víctimas de este tipo de manifestaciones de violencia y de abuso de poder. El problema del abuso sexual, el maltrato físico y psicológico infantil, se encuentra relacionado, aunque no es justificado con el escaso acceso a la salud, educación, empleo y a la violencia como forma de corregir, disciplinar y relacionarse en estos, los vacíos legales y la inoperancia de la justicia en el país son situaciones que contribuyen a que esto se siga dando. En la investigación identifico qué importancia tiene la resiliencia en la superación y situación de maltrato. ¿Cuáles son los factores biopsicosociales que permiten el desarrollo de esta capacidad en algunos niños víctimas de abuso sexual, maltrato físico y psicológico? Se entiende por biopsicosocial tres cosas: lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Cuáles son los factores psicosociales que dificultan el desarrollo en la resiliencia en algunos niños y niñas víctimas de abuso sexual, maltrato físico o psicológico? Bueno, aquí tenemos lo que es el marco teórico. En nuestro marco teórico vamos a desenvolver un poquito lo que es la violencia hacia la niñez en Guatemala, el maltrato infantil y las consecuencias del maltrato infantil y también de la violencia en la niñez. Para ello, déjenme decirles que la Procuraduría de los Derechos Humanos destacó que la violencia sexual se documentaron 1.430 denuncias, de las cuales 1.352 pertenecen a niñas y solo 78 a niños. También se cometen principalmente contra niñas de 9 a 17 años. Son los casos que han sido documentados. La violencia se ejerce de manera directa contra los niños y niñas que siguen siendo la población más vulnerable y desprotegida de nuestro país. También es muy interesante saber que en el Hospital Regional de Occidente, de aquí de Quetzaltenango, se ha registrado durante el año 2018, que es el dato que conseguí más reciente, que dice que se ha registrado 164 casos de abuso sexual en niñas menores de 14 años. En el caso de maltrato infantil, dice que en la Declaración de los Derechos del Niño, esto fue en la ONU en 1959, se le dio el título de delito y también se le empezó a considerar como un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. Dice que maltrato infantil se refiere a todas las lesiones físicas, psicológicas, no accidentales, abuso sexual, faltas de amor y trato negligente de todo menor de edad por acción u omisión de sus padres, de las personas encargadas de su cuidado
o del que tenga la guardia y custodia de él. Hay infinidad de consecuencias por este maltrato o esta violencia que reciben los niños, pero para lo cual les voy a mencionar algunos, que son el aislamiento social, la agresividad, consumo de alcohol y drogas, desórdenes alimenticios, ansiedad, problemas de aprendizaje, disminución de la atención, baja autoestima, hiperactividad, disminución de concentración, cambios de conductas alteradas y destructivas, delictivas, depresión, desobediencia y desajustes emocionales. En el caso de la educación o en la escuela, el bajo rendimiento, bajas expectativas escolares, también está lo que es el absentismo, el estrés postraumático, la hostilidad, la agresividad y también los cambios de humor muy bruscos o drásticos. También está lo que son problemas con relación al sueño. También hay alteraciones sexuales o a las conductas sexuales, pongamos, pueden surgir las anormales o las conductas sexuales agresivas y en el peor de los casos como consecuencia nos puede llevar lo que es el suicidio o autolesiones. Consideré importante para reforzar mi justificación de este proyecto esta pequeña imagen donde nos muestra ciertas tablas estadísticas que se realizaron hasta la fecha del 2020. En este caso, pues es interesante saber que la justificación es relevante socialmente y se incluyen datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque su abordaje sea cualitativo. Es por esta razón que agregué esta imagen, que aunque es algo cuantitativo, nos va a ayudar a reforzar nuestra justificación cualitativa. Y como ustedes pueden notar, está basado en los exámenes médicos realizados por reconocimientos de delitos sexuales a niños y niñas adolescentes. Como ustedes pueden ver en la tabla, pues es triste saber, ¿verdad?, que en la mayoría son niñas las que han sido agredidas, pues aquí nos muestra un 89.3% que son niñas en su mayoría las que son agredidas sexualmente y un 10.7 los niños. Dice que las edades en las cuales se realizaron todos estos exámenes fueron a partir de 1 año a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, de los que han estado registrados. Toda esta información la recabó INASIF y que son datos hasta la fecha de septiembre del 2020. Como factores de riesgo, dice que son las condiciones adversas o contrarias al buen trato de la niñez y adolescencia y pueden ser las circunstancias negativas biológicas o sociales de la concepción o nacimiento del niño o sus propias características individuales. Esto quiere decir que pueden ser causantes de situaciones de maltrato infantil. Estas son características que generan ese maltrato. Otra característica individual de los progenitores o tutores legales es que su estado psíquico, emocional, sus carencias individuales y su capacidad de respuesta a los problemas y su autoconcepción de los patrones de crianza o conducta violenta son factores de riesgo que pueden provocar este maltrato también. Otro factor psicosocial es la que rodea al niño, pues los papás o encargados repiten los patrones de crianza y abuso que han sufrido ellos dentro de su niñez. Los factores sociales y ambientales del país mantienen la idea que las niñas y los niños, para que sean hombres y mujeres de bien, deben ser corregidos de forma violenta, con el fin de evitar que transgredan las normas familiares y sociales que se están establecidas. Las familias en el desarrollo de la función dentro de la sociedad por generaciones han repetido patrones de crianza, en la mayoría violentos, mismos que han repercutido en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Los problemas ambientales y socioeconómicos que pueden actuar como factores de riesgo para que se produzca una situación de maltrato es la situación laboral de los progenitores. Puede ser el desempleo, la inestabilidad laboral, la excesiva carga laboral y horarios prolongados. También está la vivienda, cuando no tienen vivienda propia o son compartidas o
por falta de servicios y las necesidades básicas insatisfechas que se refiere a la pobreza, a problemas de marginalidad, exclusión social, discriminación e incluso la desintegración familiar. Es interesante y muy importante aclarar que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a las adversidades para seguir proyectándose en su futuro. Estas circunstancias difíciles o estos traumas les han permitido desarrollar un recurso que se encontraba dentro de ellos y que ellos desconocían hasta el momento, ¿verdad? En la psicología es la respuesta común como parte, forma de ajustar frente a la adversidad. Algo muy interesante de la resiliencia es que en la psicología positiva se considera los problemas como desafíos que son enfrentados, superados por las personas gracias a la resiliencia. Y existen distintas circunstancias que favorecen o no el desarrollo de la resiliencia, como la educación, las relaciones familiares y el contexto social. La resiliencia está vinculada a la autoestima, por lo que es importante trabajar con los niños desde pequeños para que puedan desarrollar de forma efectiva esta capacidad. Y también es interesante saber que existe un nivel superior de esta capacidad, pues esta surge cuando la persona que ha recibido este trauma o esta violencia lo convierte en algo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este problema los ayuda a evolucionar, a desarrollar este recurso para sobrevivir, para poder sobrevivir de una mejor manera. También considero que es importante saber algunas características que tiene un niño resiliente, para lo cual les podré mencionar lo que es la introspección, que es la capacidad de intuir que alguien o algo no está bien en la familia y también es interesante saber que los niños resilientes son capaces de contrarrestar las reflexiones distorsionadas de la familia o la situación o el problema donde corresponde, reduciendo la ansiedad y la culpa que ellos pudieran tener. También está otra característica que es la independencia. Esta, pues, puede ser aplicada a los niños y a los adolescentes, y dice que esta capacidad se expresa manteniéndose alejado de situaciones conflictivas. Ellos evitan el conflicto. La capacidad de interacción es es esa capacidad que tienen los niños de expresarse con facilidad y de relacionarse con otras personas, ¿verdad? Dándose un valor a sí mismo. Y la capacidad de iniciativa, esto refleja en los niños una conducta de exploración y de habilidades constructivas. En el caso de la ideología personal o conciencia moral, esta es una capacidad de hacer juicios entre lo bueno y lo malo. La creatividad, esta característica es muy bonita, pues esta expresa la creación por medio de los juegos que le permiten revertir la soledad, el miedo, la rabia y la desesperanza que les pudo haber ocasionado los traumas y el abuso que se le haya ocasionado. Y otro muy bonito e importante es el sentido del humor. En la niñez se desarrolla a través de los juegos. Los factores resilientes. Bueno, en este caso son factores internos y externos. En el caso de los internos está el optimismo, que es la fe, la autoestima, la responsabilidad y la capacidad de decidir. En los externos están las redes de apoyo social que generan una buena autoestima. También hay que tener eh, en cuenta que al no tener este apoyo social les genera una baja autoestima, pero hay que tener presente también que aunque cuente con ese soporte, igual al niño no precisamente puede salir adelante, se puede derrumbar por toda esta situación, ¿verdad? También como factor internamente es, bueno, como factor para fortalecer internamente sería eh, por lo menos tener un trato estable y adecuado con alguno de sus progenitores. En el caso de, de esto también es importante que para fortalecer esa resiliencia de los niños es necesario tener un apoyo social
un clima educativo emocionalmente positivo, modelos sociales que estimulen una conducta constructiva, balances de responsabilidades sociales, conductas motivadas que favorezcan una actitud eficiente, experiencia de autoeficiencia y confianza y un concepto positivo de sí mismo. Y finalmente una actuación positiva frente a los inductores del estrés. Puede ser ejercicio de sentidos, estructura y significado en el propio crecimiento personal. En el caso de las fuentes de resiliencia, aquí se propone la relación al niño. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño debe tener como palabras claves, sería el yo tengo, el yo soy, el yo puedo, porque estos factores le dan soporte externo, le dan fuerzas internas y le pueden crear habilidades sociales. Vamos a ampliar un poquito más esto. En el caso de la primera fuente estaría la palabra yo tengo. En este caso está relacionado a tener acceso a salud, educación, servicios sociales y soporte emocional y a tener un hogar estructurado. En el caso de la segunda fuente, en el yo soy, este se caracteriza porque ellos tienen a alguien que los aprecia y que los quiere. También, o sea, ellos saben que son apreciados, que son queridos y aparte que ellos tienen eso que les gusta ayudar y demostrar su afecto de forma respetuosa. También está como tercera fuente el yo puedo, que quiere decir que él tiene creatividad, es persistente, tiene un buen humor, se comunica de forma adecuada y puede resolver problemas de manera efectiva y controlar sus impulsos, además de buscar relaciones confiables para hablar cuando sea apropiado y encontrar a alguien que lo ayude. Y finalmente tenemos el yo estoy, que se caracteriza porque él está dispuesto a responsabilizarse de sus actos y está seguro que todo va a salir bien. Esto quiere decir que la mente del niño está dispuesto a hacer lo que sea necesario para él estar bien. En el caso de la hipótesis, como ustedes bien saben, en el proceso de investigación cualitativa, eh, no procede la realización de la hipótesis. Sin embargo, en el análisis final, yo realicé las siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la resiliencia en la superación y situación del maltrato? ¿Y cuáles son los factores biopsicosociales que permiten el desarrollo de esta capacidad en algunos niños víctimas del abuso sexual o el maltrato físico o psicológico? Y como tercera y última pregunta, pues yo formulé cuáles son los factores biopsicosociales que dificultan el desarrollo en la resiliencia en algunos niños y niñas víctimas del abuso sexual y del maltrato físico y psicológico. Bueno, en el caso de la delimitación, bueno, pues aquí fue un poquito más complicado no conseguí la información de acá, o sea, no, la información que yo conseguí no fue exclusivamente de acá, de Quetzaltenango, más que todo era a nivel nacional. Entonces, en el trabajo se basó en estudios, pongamos, realizados en el Observatorio de los Derechos de la Niñez de Ciprodeni, y en el Hospital Regional de Occidente de aquí de Quetzaltenango. También lo basé en toda esta información que la llevé a cabo ahorita en el año 2020, donde estudié lo concerniente a la resiliencia de los niños, la capacidad para resolver problemas, las habilidades para pensar de forma reflexiva y flexible, y de la superación a la situación del maltrato y los factores biopsicosociales que le permiten el desarrollo de la resiliencia y los mismos que generan el maltrato, ¿verdad? Que pueden generar el maltrato. En el caso de la muestra, pues es importante recordar lo que dice Sampieri, ¿verdad? Que es un grupo de personas o eventos, sucesos o comunidades sobre el cual
se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sean estadísticamente representativos del universo o la población que se estudie. También es importante saber que se guía por uno o varios propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. Y busca tipos de casos o unidades de muestreo que se encuentren en el ambiente o contexto que sean accesibles. Pues en este caso, pues mi muestra accesible pues fueron las que ellos habían realizado ya a estos niños directamente y estas niñas que han presentado denuncias o han llegado al hospital y se han percatado de estas situaciones, ¿verdad? En la selección de la muestra se reflejan las premisas de investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble y confiable y válida para el abordamiento del planteamiento del problema. Y finalmente la muestra dice que a la hora de la elección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen definen las unidades de muestreo o casos iniciales que eligen la muestra inicial y revisan permanentemente las unidades de muestreo. En el caso de las técnicas e instrumentos, bueno, las técnicas del muestreo para la presente investigación se utilizaron un muestreo no aleatorio, fue de tipo intencionado. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado para obtener muestras representativas y en el caso de la técnica de recolección de datos se realizó una observación libre participativa con el objetivo de crear un diagnóstico institucional. Para este proceso se utilizó la información, la capacitación y los discursos de conversación logrado y una aceptabilidad de parte de los padres encargados y niños y niñas y fueron evaluados. En este caso que les estoy mencionando esto específicamente no lo realicé yo, sino lo realizaron estas personas que realizan esas evaluaciones a la hora que ellos llegan y presentan sus denuncias. Eh, en todo el proceso de investigación se evitó revictimizar, agredir y cometer imprudencias hacia las víctimas. Esto es algo muy importante que tienen todos estos profesionales a la hora de evaluar a los niños, es que siempre toman las medidas y las precauciones para siempre cuidar y proteger la integridad de estas víctimas, ¿verdad? En cuanto al instrumento, se utilizó principalmente lo que es la entrevista. Con la entrevista se logró objetivamente una comunicación y construcción conjunta del significado de resiliencia y el impacto que causa la situación adversa de las víctimas. Esta fue aplicada a los familiares, tutores, responsables, a los que tienen la guardia y custodia de los niños y de los adolescentes en sus casos, ¿verdad? Y las preguntas que midieron la introspección, la independencia, la interacción, la iniciativa y la ideología personal, la creatividad y por último el sentido del humor. También está lo que el tipo de la entrevista utilizada fue de forma estructurada, cerrada a la vez. Un instrumento fue el cuestionario. Este se utilizó para recolectar los datos que ya en conjunto de preguntas respecto a las variables que se midieron, dieron ahí sí que lo que yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo, en el cual se tomó en cuenta las preguntas cerradas, sí o no, ya que fueron previamente delimitadas. Este cuestionario tuvo como finalidad la de obtener la información de una forma rápida y resumida y se aplicó una sola vez para identificar los factores psicosociales resilientes que ellos desarrollaron y también para evitar la revictimización. En el caso de la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa, aquí podemos ver que para realizar esto se debe confirmar la muestra o modificarla si es necesario. También la de recolectar los datos cualitativos pertinentes y la de analizar los datos cualitativos que pueden ser codificados en abiertas, axial y selectiva. También está el de generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentadas en los datos, así como narrativas y explicaciones. Aquí les realicé un pequeño esquema de los pasos que siguen, en este caso para la recolección del análisis de los datos de la ruta cualitativa, pues nos menciona que el muestreo, la recolección y el análisis ocurren de forma paralela y luego de esto pues se va a lo que es la recolección de datos y análisis de datos. Para esto, el investigador como instrumento
utiliza o se auxilia por softwares como Atlas, Explore y otros, ¿verdad? Y aquí no se emiten variables, sino que se descubren conceptos y categorías. Y todo esto es apoyado por las anotaciones, las bitácoras de campo, las observaciones, las entrevistas, los grupos de enfoque, los documentos materiales y artefactos diversos y las biografías e historias de vida. También dice que sus productos son de unidades de análisis, son categorías o códigos emanados de la codificación abierta, frecuencia de presencia de las categorías, agrupaciones de las categorías, relaciones entre las categorías y sus principales criterios de rigor o calidad son dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Todo esto está basado en el libro de Sampieri. Como proceso general, pues Sampieri nos menciona que primero está lo que es la recolección de los datos, la revisión de los datos, luego la organización de los datos, seguido de la preparación de los datos para el análisis, la definición de la unidad de análisis, la codificación abierta y la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, misma que se divide en la codificación axial y la selectiva, y que van a lo que es la generación de hipótesis, las explicaciones y teorías resultantes y seguidamente la evaluación de la calidad o rigor del estudio alternativo. Y finalmente esto llega a lo que es la documentación del proceso. Aquí les quise mencionar un poquito sobre los documentos y registros materiales. ¿Por qué razón? Porque en este ejemplo de investigación cualitativa, pues considero que fue el que más se utilizó, pues dice que los documentos y registros materiales nos ayudan a entender el fenómeno central del estudio. La mayoría de las personas o grupos y organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias y estatutos actuales. También sirve para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en el funcionamiento cotidiano y normal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios, fotografías, grabaciones, audios, videos y otros, ¿verdad? Con respecto a la presentación y análisis e interpretación de los resultados, bueno, ya estamos culminando lo que es nuestro pequeño ejemplo de investigación y para ello les voy a comentar que las características del lugar de donde saqué más que todo las estadísticas para nuestra justificación, fue en el Observatorio sobre el Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala, quienes gestionan informaciones estadísticas oficiales, la sistematizan, la procesan, la analizan y la divulgan por medio de sus publicaciones periódicas. Como boletines, revistas, infografías y las publicaciones que también tienen en redes sociales institucionales y en sitios web de CIPRODENI. Es también, ellos son un espacio de articulación de esfuerzos comprometidos con la defensa y la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas y también de los adolescentes. Ellos tienen una visión de transformar las realidades. También hay que saber que los componentes importantes dentro de esta investigación fue lo que es el maltrato infantil, el abuso sexual, la explotación sexual, comercial de niños y el área de cobertura de esta investigación pues es a nivel nacional, es en Guatemala. Características de la población, pues los niños y niñas que han tenido la necesidad de recibir terapias psicológicas por medio de las diferentes instituciones del gobierno, que fueron víctimas del maltrato físico, psicológico y de agresiones o abusos sexuales, ¿verdad? Y que provienen de diferentes zonas del país. En algunos casos, pues pertenecen a familias nucleares y en otros a familias monoparentales, ¿verdad? En el caso del análisis global, pues les puedo comentar, ¿verdad? Este ya es como que nuestro pequeño resumen de toda la investigación. Pues aquí podemos mencionar que el trabajo nos ayudó a evidenciar que los factores psicosociales influyen en la resiliencia de los niños y niñas que son víctimas de la violencia y también que la resiliencia es fundamental en el proceso de formación de la personalidad de los niños que han sido víctimas de maltrato infantil. Esta resiliencia se manifiesta a través de un empoderamiento, de la autoestima y de un desarrollo de habilidades personales. También, pues, para que el niño logre y desarrolle esta capacidad de resiliencia y pueda sobreponerse a los traumas que ha vivido, pues existen diferentes factores psicosociales que contribuyen a ello. Uno de los más importantes es el apoyo afectivo familiar, que genera un apoyo psicológico al niño, y también el de la personalidad y el de los
patrones de crianza, que son factores que aportan al crecimiento de la resiliencia del niño y el apoyo no solo a la víctima, sino que también a los que se encuentran cerca o al entorno de ellos, ¿verdad? Eh, y finalmente tenemos lo que es un entorno social. Aquí en este caso, pues, es un papel importante en el desarrollo de la autoestima y la aceptación de en la comunidad y que mismo que fortalece la identidad individual y social de los niños. Y pues también se menciona la problemática y este conflicto, ¿verdad? Bueno, aquí también quisiera yo mencionarles, ¿verdad? Que en el caso de la acción del diseño y el abordaje de investigación en la ruta cualitativa, pues es importante saber que al decidir el abordaje de nuestro estudio durante el trabajo de campo, esto se da al mismo tiempo que se van recolectando y analizando los datos. También es importante saber que el diseño se adapta a las circunstancias de la investigación, en este caso, pues al ambiente y los participantes y el trabajo de campo. También me pareció importante mencionarles con respecto a los diseños o abordajes más básicos de la ruta cualitativa, pues que son los que menciona Sampieri, pues son la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, los diseños narrativos y los diseños fenomenológicos, y finalmente el diseño de investigación y de acción. Eh, también para adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación, pues es importante saber que la ruta cualitativa, el diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, surge desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Claro está que este puede sufrir modificaciones, aun cuando es más una forma de enfocar el fenómeno de interés. Para entenderlo de una mejor forma, pues el diseño es una especie de lente que nos sirve para abordar el planteamiento y puede sufrir modificaciones. Bueno, aquí tengo un poco de la bibliografía, de las páginas que utilicé para recabar la información y poder realizarles este ejemplo de la investigación cualitativa enfocada en el título que pues a mí me llamó la atención, ¿verdad? Bueno, este fue el fin de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta presentación. Eh, este fue presentado por el grupo Eureka. Muchas gracias tengan todos ustedes y gracias por prestarnos atención en esta pequeña exposición de el ejemplo de esta pequeña investigación cualitativa. Muchas gracias tengan todos ustedes, que tengan un feliz día. Gracias.